Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Te suena de algo la capsaicina? Si no te suena de nada, no te lo pierdas porque te va a resultar muy interesante. La capsaicina, ya estamos con esas palabras rarísimas, es un compuesto que está presente en algunas variedades de pimiento, en las guindillas, en la cayena e incluso en el jengibre. Es el compuesto que le proporciona el picor, el sabor picante a esos alimentos. Y pensaréis, ¿esto qué tiene que ver con el deporte o con el rendimiento deportivo? Bueno, pues ya sabéis que muchas veces los investigadores que quieren mejorar el rendimiento deportivo, y sobre todo me refiero a personas que trabajan con deportistas de élite, ¿no? Profesionales, que es de donde suelen salir muchas veces estas investigaciones por una razón concreta, pues porque el Comité Olímpico Internacional o las asociaciones internacionales cada vez ponen más regulación en la utilización de suplementos o de ayudas ergogénicas. ¿Qué son las ayudas ergogénicas? Aquellas que se utilizan para mejorar el rendimiento, tanto ingeridas como a nivel de utilización de medios físicos, ¿no? También para mejorar el rendimiento deportivo. A nosotros nos interesa lo que ingerimos a través de la boca. Bueno, pues claro, si nosotros encontrásemos sustancias presentes de manera natural en cantidad suficiente para mejorar el rendimiento deportivo, sería indetectable, o al menos sería, vamos a decir, una causa que no podría llevar sanción. Es decir, a mí no me pueden decir que no coma comidas picantes o alimentos picantes, ¿no? No me pueden decir que no coma carne, pero sí me pueden decir que está prohibida la eritropoyetina. No me pueden decir que no coma fruta, pero esto no está entre las sustancias prohibidas, ¿eh? Pero bueno, sí me podrían decir que no puedo tomar suplementos de fructosa para mejorar mi rendimiento. Quién sabe si algún día llegan a prohibirse los geles deportivos. Me refiero a que todo aquello que yo obtengo de manera natural en la dieta de un deportista no es que sea indetectable, pero es improhibible, ¿no? O insancionable. Por lo tanto, pues esa búsqueda es continua, permanente a la hora de buscar sustancias que se obtengan de manera natural y que, sin embargo, mejoren el rendimiento deportivo. Pues ahí nos encontramos, por ejemplo, con la capsaicina, que sería ese componente de los pimientos picantes, las guindillas, de los chiles, del jengibre, que podría tener ese efecto ergogénico y en el cual todavía os puedo decir que las investigaciones no es que sean 100% definitivas, pero que apuntan muy buenas maneras. Así que si vosotros queréis hacer la prueba en vosotros mismos, pues evidentemente es algo que podéis utilizar con normalidad y con total facilidad. Vamos a ver cuáles serían los posibles beneficios de la utilización de la capsaicina, porque, ojo, porque aquí, aunque se busquen esos alimentos naturales, siempre se acaba utilizando en formato suplemento para obtener una mayor concentración y una mejor tolerancia, porque estamos hablando de alimentos picantes y esos alimentos picantes tienen, vamos a decir, mejor o peor tolerancia dependiendo de la persona que los consume. Hay gente acostumbrada a comer picante, que puede comer grandes cantidades de picante, gente que no está acostumbrada a consumir alimentos picantes y que pequeñitas cantidades ya le causa malestar a la hora de comer. Por lo tanto, ¿qué utilidad podemos tener con la capsaicina ingerida? Pues con un buen chorretón de tabasco, por ejemplo, en las comidas. Pues relativo, ¿no? Relativo a la tolerancia de cada persona. Pero bueno, que me enrollo. Vamos a ver esos beneficios posibles que puede tener su utilización para mejorar el rendimiento deportivo. En primer lugar, la capsaicina en los estudios se ha relacionado a un retraso en la aparición de la fatiga muscular,
asociado a la liberación de calcio a nivel de esas células musculares. El calcio favorece la contracción muscular, por lo tanto mejora el rendimiento, favoreciendo esa contracción y haciendo retrasar la aparición de la fatiga muscular. Un beneficio pues bastante interesante a nivel deportivo, ¿no? El retraso de la aparición de esa fatiga muscular, que no es exactamente lo mismo que el cansancio, ¿no? Que a veces nos podemos llegar a confundir entre una cuestión y la otra, sino que esto es algo que ocurre a nivel muscular y que ralentiza las siguientes contracciones musculares, esa aparición de la fatiga muscular. Claro, psicológicamente nosotros nos sentimos más cansados, con más dificultad, ¿no?, para seguir moviéndonos al mismo ritmo o con la misma intensidad, pero es un proceso que ocurre en el interior de las células musculares. Bueno, pues en este caso, el consumo de alimentos picantes, el consumo de capsaicina, puede activar esa liberación de calcio con mayor agilidad y por lo tanto retrasa esa aparición de la fatiga. Además, esa capsaicina actúa como si fuese un analgésico, es decir, retrasa la aparición del dolor. Esas fibras musculares con la aparición de fatiga, con el exceso de entrenamiento, puede llegar a producir dolores musculares. Pues esa capsaicina es como que los adormece, ¿no? Esa sensación de dolor. Imaginaros lo que os pasa en la boca cuando consumís picante, pues esa misma sensación o ese mismo efecto. Hay veces que si te pasas parece como que se te duerme la lengua y todo. Pues ese mismo efecto lo trasladaríamos a la masa muscular. Pensaréis, ¿y cómo va a llegar ese efecto picante, adormecedor, ¿no?, o que impide la aparición del dolor? Bueno, pues la digestibilidad o la absorción de la capsaicina, que también se ha estudiado evidentemente para ver cuánto tiempo tarda en llegar a la masa muscular, es rapidísima. En apenas 10 minutos se detecta en sangre, o sea, ya se ha llegado a absorber. Y en aproximadamente unos 60 minutos, una hora, un tiempo más que razonable para utilizarlo como ayuda ergogénica, pues estaría ejerciendo su efecto a nivel de las células musculares. O sea, imaginaros la rapidez que tienen llegar a hacer ese efecto. Un entrenamiento de una hora, resulta que cuando acaba ya estoy no notando esa aparición de dolor, pues me puede servir perfectamente, ¿no?, para hacer una intensidad mayor o unos ejercicios nuevos ese día que sé que me van a causar pues un poco más de molestias musculares. Además, en los estudios, el consumo de capsaicina se ha visto que afecta o mejora, mejor dicho, la oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir eso de oxidación de los ácidos grasos? Es la utilización de las grasas como combustible, como fuente de energía para las células, y en estos casos puede resultar muy interesante esa capsaicina para aquellos deportistas que buscan la flexibilidad metabólica y que buscan el ahorro del glucógeno muscular para ese último sprint final o para esa energía que se necesita en el último momento. Por lo tanto, esa utilización del picante, de la capsaicina, en la dieta de algunos deportistas puede mejorar esa utilización de diversas fuentes de energía. En estos casos favorecería el cambio de sustrato energético, pasando de la glucosa con mayor facilidad a los ácidos grasos. Os recuerdo que las grasas no pueden entrar directamente a través de la membrana celular y que necesitan un proceso previo de transformación a nivel hepático, en el hígado, en cuerpos cetónicos, que es lo que realmente puede entrar en las células para poderse utilizar para obtener la energía. El rendimiento energético de los cuerpos cetónicos es muy superior al de la glucosa. A través de la oxidación de esos cuerpos cetónicos obtenemos 9 kilocalorías y a través de la oxidación de la glucosa obtenemos 4, es decir, obtenemos más energía
cuando se utilizan las grasas. De ahí también podemos enlazar con ese retraso también en la aparición de la fatiga. Es decir, un deportista con flexibilidad metabólica y que además utiliza la capsaicina para mejorar el rendimiento, va a mejorar el aporte de energía, la obtención de energía, va a mejorar también a retrasar la aparición de la fatiga y además va a evitar la sensación de dolor. No es que no aparezca, sino que no se detecta con tanta facilidad ese dolor. Y aquí esto a mí me hace pensar que también podría tener sus riesgos, ¿no? La utilización de la capsaicina y hacernos menospreciar algunas señales de alarma que tienen que tener en cuenta los deportistas, entre las cuales estaría también la sensación de dolor y la fatiga muscular, para evitar llegar de manera constante a ese sobreentrenamiento. Pero, por ejemplo, como ayuda ergogénica en momentos determinados, pues te podría tener bastante sentido la utilización de la capsaicina. Pero ojo, que esto que os cuento hoy, igual mañana va cambiando. Ya sabéis que os estoy diciendo que está en investigación, ¿no? Muchos de sus efectos, los resultados no son definitivos, no son concluyentes, pero bueno, nosotros tenemos en nuestras manos esos alimentos que contienen mayor cantidad de capsaicina y podemos evidentemente probar sin ningún tipo de problemas el efecto que nos produce a cada uno de nosotros. Y mucho cuidado, porque otro factor importante que siempre os digo en el caso de los deportistas es tratar de evitar las molestias gastrointestinales, que eso sí que es algo que está demostrado que limita el rendimiento deportivo. Si me aparecen esas molestias gastrointestinales mientras estoy haciendo deporte, evidentemente no voy a poder hacer deporte tan fácil como si no las tengo. Y el consumo de estos alimentos picantes, si nos pasamos en la cantidad, puede provocar molestias gastrointestinales. Por lo tanto, ya veis que en la dosis o en la cantidad estaría también el equilibrio. Así que vamos a utilizar, pero por supuesto con cabeza. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.